Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos, hermanos, la Iglesia Cristiana Bautista Aurel de Salamanca. Les damos la más cordial bienvenida y confiando en que hemos de pasar un tiempo bendecido, pues le damos gracias a Dios por la vida de usted que nos acompaña desde su casa, pero siempre, hermanos, con el deseo de poder estar juntos a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Gracias a Dios por la ciencia. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos para que podamos hacer una oración. Padre, te damos gracias por concedernos la oportunidad de regresar nuevamente, Señor, a apartar un tiempo en este día para meditar en tu palabra. Señor, ha sido de bendición todo este día. Y Señor, pues continuando con esas bendiciones, Padre, el poder meditar en tu palabra es una de ellas. Una de las más grandes que tenemos, Señor, el poder estar juntos como hermanos para meditar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, ahora por la tarde. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones, fortalezcas, animes, Señor, y que tu iglesia, que todos, Señor, seamos hallados fieles y seamos hallados obedientes, mi Dios. Así pues, para nosotros es tan necesario como importante el meditar, el escudriñar tu palabra, mi Dios. Así que dejamos este tiempo en tus manos y rogamos que seas tú quien hable a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a meditar en la sección que corresponde a esta tarde, que es el libro de los Hechos, capítulo 18, del capítulo 24 al versículo 28. Hechos 18, del versículo 24 al versículo 28. Y les voy a pedir que lo lean conmigo, mis hermanos, ahí en casita, en voz alta, por favor, puedan leerlo. Todos juntos dice la Biblia de la siguiente forma. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, hermanos, tenemos ahora la historia de un personaje interesante. Lucas hace un espacio importante para este varón. Estábamos hablando, Lucas nos llevaba, hermanos, por lo que fue el fin y el inicio. El fin del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el inicio de su tercer viaje misionero y el objetivo que él llevaba. Pero en ese momento, en ese instante, Lucas nos hace un paréntesis para hablarnos de un personaje importante. Y este personaje importante es mencionado incluso por el mismo apóstol Pablo, reconociendo el ministerio de Apolos. Así que, bueno, Lucas nos hace saber relativamente quién es este Apolos. Dice así el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y nos da características de él. Era un varón judío, pero él era alejandrino en Egipto, era nacido en Egipto, pero él era judío. Además dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Si algo caracterizaba a esa ciudad, Alejandría, que era una de las ciudades más importantes, por lo menos ya de la zona africana, para el Imperio Romano, es que se caracterizaba por su universidad. La universidad tenía la biblioteca más grande de esos tiempos, importante, es histórica. La historia universal habla de la gente que era preparada, que iban a estudiar precisamente a la universidad en Alejandría. Así que pues este hombre era de allá, y además de eso se nos hace saber que era un varón elocuente, sabía hablar, tenía facultades para poder expresar, y que tenía una cualidad, era poderoso en las Escrituras. Hermanos, si esto no solamente se da como un acto de magia, de repente usted ya ahora puede salir y levantarse y predicar.
Lo que da a entender esto, hermanos, es que Apolos había sido preparado, él había tenido tiempo para meditar en las Escrituras, el suficiente como para tener ahora la autoridad de predicar. Y recordemos algo que es muy importante, hermanos. Nadie tiene autoridad de predicar si no ha leído la Biblia. No predicamos lo que nosotros creemos en nuestra incipiente saber. No predicamos nuestra perspectiva, hermanos. Debemos predicar lo que dice Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. Así que Apolos tiene una característica importante. Habla de una capacidad natural y una capacidad dada por Dios también. Y era poderoso en las Escrituras. Qué triste, hermanos, y qué lamentable es cuando en algún momento, en algún punto, alguna persona de un credo distinto, hermanos, llega y presenta un versículo que desbarata todo lo que esa persona o ese creyente tiene como argumento y nos quedamos callados. Algo que hemos dicho, hermanos, y que sabemos que está prohibido decir, por favor, nunca responda. Déjalo investigo y mañana te digo, déjale pregunta al pastor o en mi iglesia predicamos. Nuestra respuesta siempre debe ser la misma, mis hermanos. La respuesta debe ser, la Biblia dice, está en la Biblia. Y es ese argumento, hermanos, que nos hace de la misma forma que Apolos, poderoso en las Escrituras. Nuestra respuesta debe estar en base a lo que está escrito. Siempre. Sí es importante que tengamos apoyo y lo vamos a ver más adelante, hermanos, porque lo que tiene Apolos es el apoyo de la iglesia, hermanos, para poder tener argumento y contestar. Pero lo que hace él, hermanos, es demostrar su conocimiento en las Escrituras. No solamente justificándose de un versículo, sino conociendo las Escrituras. Así que esto fue lo que a Apolos le dio este término. Hermanos, no hay ningún otro personaje en la Biblia al cual se le haya dado este adjetivo. Poderoso en las Escrituras. Y mire que solamente se quedaba en el bautismo de Juan. Y aún así Lucas le llama poderoso en las Escrituras. Así que tenía que tener de parte de Dios una elocuencia única y un conocimiento dado por el Espíritu Santo. Y dice después, este había sido instruido en el camino del Señor. Como buen judío y como buen estudiante de las Escrituras, sabía quién era el Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que él sabía, hermanos, lo que él aprendía, lo estaba compartiendo. Lo estaba enseñando. Me encanta, hermanos, invitar a cada hermano, a cada persona que escucha las predicaciones a tener su libreta de apuntes. Mi hermana Moni en la predicación siempre nos proyecta el bosquejo. Mi hermana Ani en la transmisión va escribiendo para que usted tenga también sus apuntes. Pero yo le pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que usted tenga sus apuntes? Saque notas del sermón. Si no es para que un día usted pueda usarlos para enseñar, para instruir, para evangelizar, para compartir. Para eso es que tomamos nota del sermón. Para eso es que estamos tomando apuntes, hermanos. Dice que este hombre había sido instruido en el camino del Señor. Él sabía, no predicaba su religión. Esto es lo que debemos entender. No se levantó invitando a todos a volverse al judaísmo. Invitaba a conocer a Dios mediante la Escritura. Su enseñanza había quedado trunca. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero, había un pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. La predicación de Juan, ¿se acuerda cuál es? Arrepiéntanse. Den fruto de arrepentimiento. Y ese es el primer paso, hermanos, para ser salvo. Nadie que esté en la iglesia que no se haya arrepentido será salvo. No importa cuánto tiempo esté usted en la iglesia, si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, si no hemos venido a Cristo por estar arrepentidos de nuestros actos, entonces no somos salvos. Seremos evangélicos, pero no somos salvos. Si el pecado no causa estragos en su vida, hermano, si no lamentamos haberle fallado al Señor y procuramos vivir en santidad, si no nos duele el pecar,
si no nos hiere, hermanos, lastimar a la iglesia del Señor, entonces hay un problema. Porque ese arrepentimiento, hermanos, no está en nuestro corazón. Si para nosotros el pecar es cotidiano, si el decir una maldición es cotidiana, si decir un chiste malo es motivo de risa, si ofender, criticar, juzgar o arremeter contra la iglesia es algo normal, entonces, hermano, necesita usted arrepentirse. No importa cuántos años tengamos. Aquí la predicación de la que se quedó Apolos era genuina, era bíblica, era poderosa, sí, porque hablaba del arrepentimiento. Eso era lo que predicaba Juan. Él estuvo preparando el corazón de la gente, ¿se acuerda? Para cuando llegara el Mesías, viene uno más poderoso que yo, decía Juan. Cuando le preguntaron a él, ¿tú eres el Cristo? El Evangelio de Juan dice que Juan respondió y no negó. Así lo dice, lea usted el Evangelio de Juan. Y Juan el Bautista dijo, no soy el Cristo. Él sabía quién era y su predicación era simple: necesitamos arrepentirnos. Hermanos, y creo que la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Apolos, está vigente hoy. Necesitamos arrepentimiento. Pero dice algo interesante. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Esto es autoridad, recordemos, poder. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo oyeron predicar. Apolos llegó usando la misma estrategia, hermanos, del apóstol Pablo. Llegar y predicar en la sinagoga. Y él empezó a explicar acerca del Señor al punto, hermanos, que no predicaba como todos los rabinos judíos, como todos los maestros judíos, sino que él predicaba la verdad de la Escritura, no el sistema religioso. Lo que llevó a detectar en Priscila y Aquila, ellos eran judíos, ¿se acuerdan? Colaboradores de Pablo, que fueron expulsados de Roma, se encontraron en Corinto y empezaron a trabajar, crearon un vínculo, un ministerio con el apóstol Pablo. Así que ellos eran cristianos. Y ellos, hermanos, escucharon predicar a Apolos y dijeron, esta predicación es poderosa. Le llamaron aparte, dice, le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta parte es la preciosa, hermanos. ¿Cómo vamos a crecer nosotros en nuestro conocimiento bíblico? ¿Cómo vamos a seguir madurando si no tenemos, hermanos, compañía, si no tenemos armonía, si no tenemos coinonía con los hermanos de la iglesia? Priscila y Aquila ocuparon el tiempo, hermanos, para llamar a Apolos. Vente, Apolos, te invitamos a desayunar y vamos a hablar acerca de tu predicación y decirte el objetivo que tenía Juan el Bautista al predicar el arrepentimiento. Y ¿sabes qué? Toda tu predicación está correcta, pero te lleva a este punto. Y no vemos, hermanos, en Apolos que se haya levantado. No, ¿cómo crees? Ustedes están mal. Por el contrario, vemos un corazón que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, pero que tiene humildad y que está dispuesto a ser corregido y que está dispuesto a aprender. Todo creyente, hermano, debe seguir viviendo para aprender. Jamás seamos arrogantes a decir, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo leí. Hermanos, yo he leído la Biblia más de 20 veces y sigo aprendiendo. Me encanta leer la Biblia y cada que leemos un pasaje, ¡wow! Esto de verdad, Dios es grande. Y seguimos predicando, hermanos, de la palabra de Dios. Lo que hacen ellos, hermanos, es tomar un corazón dispuesto, que quiere saber. Tengo duda, hermano Apolos, hermano Aquila, hermana Priscila, ¿me ayudan a entender esto? Claro que sí, vamos a hablarlo, Apolos. Mira lo que dice la Escritura, mira de quién habla la Escritura, mira lo que se cumplió, el cómo y cuándo se cumplió la Escritura, al punto de que Apolos, hermanos, es llevado a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que hace Apolos? No se queda en la iglesia y dice, aquí en esta iglesia me siento cómodo. Y se sienta. Dice el versículo 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron.
Y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Una vez que él entendió quién era el Señor, una vez que entendió la predicación, una vez que él entendió su predicación. Qué precioso, hermanos, cuando entendemos que Dios nos habla a todos, aún al predicador. Lo primero que hace Apolos es querer compartir, ser usado para la gloria de Dios. Pero no agarró sus cosas, no agarró sus maletas y formó su grupo y se fue. Lo que hace Apolos, hermanos, es apoyarse en la iglesia. Hermanos, de verdad que el lugar que Dios nos ha dejado para sentirnos apoyados, respaldados, fortalecidos e invitados a trabajar se llama iglesia. Es ahí donde el Señor trabaja en nuestros corazones. Es ahí donde desarrollamos nuestros dones. Es ahí donde somos capacitados y somos desafiados a servir, a levantarnos, a colaborar, a cooperar, a trabajar y decir: aquí estoy, Señor. He creído en Cristo como mi Salvador. El Señor está en mi corazón gobernando y me preocupa hacer su voluntad. Aquí estoy. Quiero servir. Dice que él tenía el deseo de ir a Acaya y predicar. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Fueron de bendición. Le animaron, hermanos. Si a usted le gusta rayar su Biblia, por favor marque este cuadrito. Los hermanos le animaron. No hablaron mal de él, no se preocuparon porque ¿y ahora qué va a pasar? Sabían que él era creyente, él tenía conocimiento. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Apoyó, fortaleció, fue de bendición a este corazón. Gracias a Dios, hermanos, por su iglesia. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de su iglesia, por las vidas que han sido alcanzadas a través de su iglesia. Y gloria a Dios por los que han de venir y formar parte de esta su iglesia. Y qué mayor bendición, hermanos, que cuando lleguen vidas nuevas estemos haciendo la voluntad de Dios para animar, para invitar, para enseñar. De eso se trata, de que usted y yo seamos de bendición, seamos la iglesia, seamos estos hermanos que animan. No se trata de decir, bueno, vamos a cambiarnos de iglesia porque allá está mejor, porque acá está menos. No existe una iglesia perfecta. Y como decía alguien por ahí, ¿verdad? Si usted busca la iglesia perfecta y la encuentra, por favor no se meta, porque es probable que la arruinemos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Si usted y yo formamos parte de la familia de la fe, de la iglesia, hermano, hay dos cosas que tenemos que hacer según aprendemos aquí. Número 1, tener ánimo para servir. Tener el deseo de servir. De saber que debo ser responsable, involucrarme y servir. Y segundo, ser de bendición a los demás. Para eso es la iglesia. Hermanos, Dios no nos hace cristianos y nos vuelve ermitaños para vivir aislados, solo nosotros. Una vez que usted se hace cristiano mediante la gracia, por la fe en Jesucristo, Dios lo trae a la familia de la fe. Así funciona. Así que es importante que seamos esa pieza preciosa de bendición. Los hermanos le animaron. Y mire, le escribieron cartas a los discípulos para que lo recibieran. Eso es testimonio. Podemos tener la seguridad de que el hermano es cristiano, de que la hermana es cristiana y a donde vaya su testimonio será intacto. Eso es transparencia, no que tiene una cara aquí en la iglesia, en su casa presenta otra cara, en su trabajo es otra persona.
sino que podemos darnos cuenta que como es en su casa, es en la iglesia, y así como es en la iglesia, es en su trabajo, es en la escuela. Así, hermanos, de transparente era el testimonio de Apolos. Y dice después, y llegado él allá, mire cómo dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, fue de bendición a la iglesia en aquel lugar. Fue de bendición a la iglesia, a los cristianos que estaban allá. Apolos es una gran bendición y es un gran maestro para nosotros. El poder tener el espíritu fervoroso de servicio de Apolos y ese poder que tenía en las Escrituras. Dice finalmente el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí no tenemos a un judío del orden de los fariseos como el apóstol Pablo. Aquí tenemos a un judío egipcio, estudiado, universitario tal vez, que llegó a la convicción de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Fue de gran provecho a todos. Esto significa que Dios nos quiere usar a todos. ¿Qué hace usted? ¿De qué vive usted? ¿En dónde vive usted? Seamos como Apolos. Que nuestro testimonio, hermanos, hable antes que nuestras palabras, para que cuando nuestras palabras sean expuestas, solo corroboren nuestra legitimidad como cristianos, y que sirvamos, y que hablemos, y que seamos partícipes activos, hermanos, y alegres de los ministerios de la iglesia, porque hay necesidad en el mundo, pero también hay necesidad en la iglesia, y no todos queremos participar. Dios bendiga el espíritu que Dios le dio a Apolos, el alma de Apolos, el corazón de Apolos, y que eso mismo haya entre la iglesia del Señor. Que busquemos la oportunidad de servir, de trabajar y de bendecir al pueblo del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Apolos. Gracias, Padre, porque para Lucas fue importante mencionarlo. Gracias, Señor, porque Lucas nos refleja, nos relata esta historia de este varón poderoso en las Escrituras, que fue animado por tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos aprender mucho. Tal vez nosotros seamos ese Apolos que esté esperando un momento para servir, con ansia, con ánimo, con poder. O tal vez seamos esos hermanos que animan, esos hermanos que alientan, esos hermanos que bendicen. Y que todos como iglesia, Señor, hagamos tu voluntad. Y que todos como iglesia te honremos y te sirvamos. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por lo que nos das en esta tarde. Ayúdanos a servirte, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pedimos a Dios que le conceda una semana llena de oportunidades. Que Él camine junto a usted y le guarde. Pero también salgamos dispuestos a servir, a predicar. Hermanos, a bendecir y cuidar de la iglesia del Señor. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.